Buenos días, nuestro grupo está conformado por Patricia Boscán, Rosberly Heredia, Isabela Pacheco, María Brizuela, Mónica Ojeda, Sara Moncada, Victoria Bernal, Victoria Pérez, Gregorio Dudarte y mi persona, Kerly Chacón. Nosotros le hablaremos sobre la conducta cognoscitiva. ¿Qué es? Es una corriente que se centra en el conocimiento de las actividades mentales que intervienen en la percepción, el pensamiento o la memoria. El cognoscitivismo incluye toda una serie de teorías que estudian cómo procesamos, almacenamos e interpretamos la información en la mente. Cuando hablamos de la función perceptiva, hablamos de cómo la percepción nos lleva a sentir las características físicas de los objetos y la manipulación de estas por medio de los sentidos del hombre, como lo son la vista, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. La percepción es un proceso bipolar que depende en parte de las características de los estímulos que activan los órganos de los sentidos y en otra parte las características de la persona que percibe. Al hablar de la dinámica perceptual, esta selección se debe a tres factores principales. La selección perceptual, que es cuando la persona elige mirar ciertas cosas e ignorar otras. La organización perceptual, que es cuando percibimos un conjunto de escenas, pero todo el mundo no se percibe en una sola percepción. Y la interpretación perceptual, que es cuando percibimos la apariencia física, estereotipos, primera impresión, etc. Muchas gracias. Yo soy Victoria Páez y voy a hablar sobre la organización del campo perspectivo y la relación figura-fondo. La organización del campo perspectivo se considera un conjunto de procesos necesarios para extraer las regularidades de las imágenes y representarlas en un formato útil para el reconocimiento de un objeto. La relación figura-fondo, según la ley de la misma, el proceso perspectivo remite un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto o un grupo de objetos. Eso es considerado como la figura, y destacándolos del resto de los objetos que los envuelven es considerado el fondo. Eso es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Ahora continuando, voy a hablar sobre la proximidad. El principio de la proximidad se refiere al agrupamiento de forma parcial o secuencial de elementos que gestionan nuestra mente, basándose en la distancia. Los objetos adjuntos tienden a ser percibidos como una unidad, mientras que los estímulos que permanecen próximos tienden a percibirse como parte de la misma unidad. Según este principio, por tanto, los elementos similares son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa aquellas cosas que poseen alguna propiedad visual común, como por ejemplo el color o el movimiento. Ahora la percepción. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. También denominado como el proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido. También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. La profundidad es la relación del objeto y el observador visual de percibir el mundo en tres dimensiones. Es un rasgo común de muchos animales superiores. La percepción de la profundidad permite al que la tiene medir con precisión la distancia hasta un objeto. Ahora un poco sobre el movimiento. Es la respuesta que da nuestro sistema visual en función del tiempo. Tenemos dos tipos de respuestas según el estado del estímulo: la respuesta lenta y la respuesta rápida. La respuesta lenta es la respuesta que nuestro sistema visual ofrece en los estados de estimulación permanentes. Esta respuesta conlleva la retención de las imágenes una fracción de segundo después de que el sujeto deje de tenerlas enfrente. Esto permite que veamos la realidad como una secuencia de imágenes que el cerebro interpreta como única, móvil y continua. Tenemos la respuesta rápida. Es la respuesta que nuestro sistema visual ofrece a los estados de estimulación transitorios. Hay dos tipos de efectos que responden a la percepción de la imagen en movimiento, que es el destello y el enmascaramiento visual. Buenos días, mi nombre es Patricia Boscán y yo les vengo a hablar acerca de la atención en la percepción y los factores que influyen en ella. La atención a la percepción. La psicología suele considerar a la atención como una cualidad de la percepción, debido a que esta funciona como una especie de filtro de estímulos que evalúa cuáles son las características más relevantes a fin de priorizar
a nivel de importancia, lo que lleva a un procesamiento, digamos que más profundo o más exhaustivo de la información. Los factores que influyen en la percepción pueden ser tanto internos como externos, estructurales y situacionales. Estos pueden ser, como ya lo mencioné, la atención, la necesidad, la experiencia, la personalidad, la intensidad y la expresión. Gracias. Buen día, continuando con el tema, las anomalías de la percepción tienden a clasificarse en dos grupos, siendo estos las distorsiones perceptivas y los engaños perceptivos. Entre las principales alteraciones de la percepción se encuentran la ilusión, las alucinaciones, la pseudopercepción, los trastornos estéticos y las morfosias. Con base a esto se puede decir que las ilusiones son percepciones que no corresponden a las características reales de los estímulos, por lo cual queda claro que una ilusión es una percepción deformada, es decir, que lo que se observa, se palpa o se escucha está siendo deformado. Para concluir con este punto, se llama percepción extrasensorial a la habilidad de adquirir información por medio de los sentidos conocidos como el gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato, la equilibrio-percepción y la propiocepción. En pocas palabras, es la capacidad que nosotros tenemos de recibir y procesar información por medio de nuestros 5 sentidos. Pero también de este nace el dicho acuñado de lo que es que nosotros tenemos un sexto sentido. Por último, dentro de los tipos de la percepción extrasensoriales se encuentra la telepatía, el preconocimiento, la precognición, la retrocognición, la psicocinesis, la clarividencia, y cada una de estas actúa dentro de nuestros 5 sentidos. Muchísimas gracias y ahora los dejo con mi compañera Mónica. La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en estímulos relevantes, es decir, la atención es un proceso cognitivo. Nos permite orientarnos hacia estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención. Como puede intuir, la propia definición de atención es una capacidad cognitiva de gran importancia que usamos a diario. Nuestra base fisiológica es que los mecanismos fisiológicos de la atención selectiva han sido bien estudiados junto al sistema visual. Ejemplo, cuando presentamos dos estímulos a un campo receptor de una neurona, de un área visual, estos competirán entre sí para que favorezca la percepción de uno. La atención selectiva nos es muy útil en numerosas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, si estamos en el cine y buscamos una amiga que es rubia, automáticamente nuestras neuronas del área visual buscarán en su entorno a una persona rubia. Hay distintas clases y formas de atención, está según su amplitud y dirección, según la actitud del individuo, según las manifestaciones motoras y fisiológicas, según la modalidad sensorial, y existen otros tipos de atención como vendrían siendo la selectiva, dividida, alternada, sostenida y la concentración. Ahora, continuando con el tema, les voy a hablar sobre la memoria. La memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y en definitiva todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. Hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje y por tanto vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener una mayor adaptación social. El recuerdo de cualquier cosa consta de 3 etapas, las cuales son la codificación, que es la transformación de los estímulos en una representación mental, el almacenamiento, que consiste en retener los datos de la memoria, y la recuperación, que es acceder a los datos almacenados. Existen también 3 tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En cuanto a la medición de la memoria, a lo largo de la reciente historia de la psicología aplicada se han desarrollado diferentes tests específicos dedicados a esta función cognitiva. En la actualidad disponemos de varios tests o baterías de tests que se pueden utilizar para la medición de la memoria. La teoría del olvido o teoría del decaimiento. De acuerdo a la teoría del decaimiento, los recuerdos se deterioran por la acción del paso del tiempo.
La mayor parte de la evidencia que apoya a la teoría del decaimiento proviene de experimentos conocidos como estudios con distractor. Los neurotransmisores también desempeñan un papel en el olvido. Uno en particular, que es la acetilcolina, parece ser importante. Los pacientes con Alzheimer, por lo común, tienen en el encéfalo niveles de acetilcolina por debajo de lo normal, y las autopsias demuestran que muchas de las neuronas encefálicas productoras de acetilcolina han sufrido un daño severo. Hola, mi nombre es Isabela Pacheco y yo le voy a hablar sobre la imaginación. La imaginación es la habilidad de crear a nivel cognitivo imágenes o escenas que no están presentes en el campo perceptivo de quien las articula. Pueden estar condimentadas por la inclusión de elementos evocados en cualquier modalidad sensorial. Debido a esto es posible recordar situaciones del pasado, donde no solo implican las imágenes, sino también las sensaciones que la acompañaron, tanto positivas como negativas. También permite explorar las ideas o conceptos intangibles. Imaginar es una habilidad, o mejor dicho, es una actividad común en el ser humano. Gracias a ella es posible plantearnos las posibilidades y condicionales. La imaginación se divide en dos tipos. Está la imaginación reproductora, que es aquella que utiliza las imágenes percibidas a través de los sentidos, por lo tanto emplea la memoria. Dependiendo del estímulo, se puede hallar a su vez la imaginación auditiva, visual o motora. Luego está la imaginación creadora, que es aquella que son los objetos sensibles percibidos y que los mismos pueden ser reales o ficticios, pueden existir o no, o pueden ser posibles o imposibles. La imaginación creadora es aquella que permite crear en la conciencia productos originales e innovadores. La imaginación, como cualquier otra actividad del ser humano, está dependiendo de unos factores, que están los factores internos, que vendrían siendo la naturaleza del individuo, emociones, su estado físico y emocional y sus experiencias. Luego están los factores externos, que entre estos están los estímulos, situaciones, elementos y circunstancias exteriores que pueden afectar, provocar de alguna manera u otra a la fantasía. Y por último está la imaginación objetiva y subjetiva, que son aquellas formas de actividad imaginativa en las que predomina o bien la subjetividad, que es cuando el artista expresa lo que siente, o bien la objetividad, que es cuando el artista expresa lo que todos ven. Gracias. Mi nombre es Gregorio Dudarte y yo voy a hablar acerca de la inteligencia. La inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas de resolución de problemas, razonamiento y pensamiento. De manera general podemos mencionar en ellas la comprensión de ideas complejas, el pensamiento en general y la capacidad de aprendizaje a través de las experiencias y de la capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes alrededor de la vida. ¿Sí? Entonces, teniendo claro este concepto, podemos definir lo que sería la edad mental. La edad mental no es más que el desarrollo intelectual correspondiente a la edad del individuo. Este nivel de desarrollo no siempre va a corresponder a la edad. Puede darse el caso de que la persona tenga dada edad y su edad mental, su desarrollo intelectual sea mucho mayor a la edad física. Pero puede ser el caso contrario, puede ser que la persona tenga un desarrollo menor a su edad física. Esta edad, este dato se obtiene a través de las pruebas de coeficiente intelectual, que dentro de las más importantes vamos a mencionar 4, que son la escala de Stanford-Binet, la escala de Welcher, las escalas y pruebas de grupo y las pruebas de desempeño y libre cultura. La escala de Stanford-Binet fue la primera que fue diseñada y era
en su mayoría aplicada en Francia a niños. Cuando fue diseñada se aplicaba era en Francia, que allí es que son los creadores, los diseñadores de la prueba, a niños. Esa se usó por mucho tiempo hasta que un investigador se vio en la necesidad de diseñar a base de ese mismo esquema, una prueba más apta para que la presentaran los adultos. Porque la prueba la escala de Stanford-Binet era diseñado con preguntas relativamente sencillas para que un niño las pudiese responder. Pero la escala de Welcher tiene menos preguntas, pero son más complejas. Están diseñadas para un adulto. Las pruebas de grupo fueron creadas después de la segunda, que vendría siendo la escala de Welcher, porque ciertos autores consideraron que iba a ser más sencillo realizar una prueba a un grupo grande y así se ahorraba tiempo. Sin embargo, se considera que este tipo de pruebas tienen la desventaja de que el investigador no va a tener la misma capacidad de ver, de observar con facilidad a todas las personas que se le está realizando la prueba, el estudio, porque como no es uno solo al que uno evalúa y le realiza las preguntas, sino que es un grupo entero, se pierde ese control, dependiendo, claro, de la habilidad del investigador. Y las pruebas de desempeño y libre cultura fueron creadas posteriores a eso, pero esas son realizadas por lo general a personas, a individuos que tengan algún tipo de retardo mental. Hola, mi nombre es Victoria Bernal y voy a hablar sobre el último punto de la actividad, que es la formación de conceptos. Es un proceso de gran importancia en el desarrollo cognitivo del individuo. Tiene lugar durante la infancia y consiste en la categorización de la realidad por parte de la persona para facilitar su comprensión e interacción con el mundo. Talento creador. Los talentos creativos son aquellos cuyo funcionamiento cognitivo manifiesta poca linealidad. Suelen tener una gran capacidad para explorar las diferentes alternativas para resolver problemas. Su pensamiento es dinámico y flexible y su organización mental es poco sistemática. Desarrollo de la capacidad creadora. La definición de capacidad creativa depende de quien la enuncia. Los investigadores a menudo se limitan a su definición, lo que hace de esta capacidad para crear pensamientos o fluidez flexibles de ideas. O también puede ser la capacidad de recibir nuevas ideas o ver nuevas relaciones entre las cosas. En algunos casos, la capacidad creadora es definida como la aptitud de pensar en forma diferente a los demás. Y por último, hablaré sobre el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas en representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas cosas con otras. Y el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medios de la palabra. Y bueno, este fue el final de nuestra actividad, así que muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestra presentación.